La confesión, ¿no? Se puede decir, de un alto jefe militar brasileño sobre cómo operaba el Lava Jato y la cama que le hicieron a Lula, presionando a la Corte Suprema de Justicia de Brasil, o al Efectivamente, Tribunal Supremo, creo que se llama en Brasil. recordemos que el general Vila Boas, cuando fue el gobierno de Temer y el juicio a Lula, presionó fuertemente y de manera pública para que no liberaran a Lula. En su momento lo hablamos acá en Marca, él amenazaba con un golpe de Estado. Lo que no se sabía, se podía intuir, es que parecía que él hablaba a título personal. Y no, detrás de él tenía a las Fuerzas Armadas. Es lo que revela en una larga conversación con un periodista que ahora está con formato de libro. El otro elemento tal vez más importante pensando en el futuro y no en lo que pasó, es cómo Bolsonaro usa y usará los cuarteles de las Fuerzas Armadas como unidades básicas para su reelección dentro de 2 años. Yo creo que es insuperable la síntesis que presenta a cabeza de su columna de hoy Luis Brustein acerca del lawfare, ¿no? El lawfare a todo vapor, que incluye esto que sucedió en Brasil. Dice, llamó por teléfono a la comisaría para que devuelvan las bombachas que habían robado a una feriante y la condenaron a 2 años de prisión por amenazar a la policía. El fallo más ridículo contra Milagro Sala fue avalado esta semana por la Corte. Al mismo tiempo, Casación arrebató 2 causas de espionaje durante el macrismo y se las entregó de hecho al fiscal Carlos Stornelli, imputado en otra causa por espionaje. Al presidente de la Cámara de Casación Penal, Gustavo Hornos, le comprobaron 6 visitas a la Casa de Gobierno entre 2006 y 2018, antes de polémicos fallos de su tribunal que perjudicaban a Cristina Kirchner. El lawfare sigue a todo vapor por la estructura judicial que construyó y cooptó Mauricio Macri. En Brasil, en cambio, un fallo de la Corte de ese país desbarató el famoso Lava Jato, que fue tomado como paradigma de la lucha contra la corrupción, y demostró que solo buscaba apartar del gobierno al Partido de los Trabajadores. Es una enumeración de lo que pasó en solo una semana, con relación al basural que dejó el macrismo en la justicia y cómo se derrumbó el caso emblemático, el de Lula, de lawfare en el continente. Vi, cuando me mandaste tu columna en Nodal, sobre Ecuador, dice el Copete, las elecciones del 7 de febrero en Ecuador son la cabal demostración de que las disputas políticas en América Latina tienen muchas aristas complejas. Cuando yo vi el Copete dije, es cuasi retórico, porque siempre tiene aristas complejas. Y después dije, no. Antes había un golpe y chau. Se resolvía de otra manera la complejidad, quizá la complejidad sencilla de lo que son las relaciones de poder en América Latina. Y en cambio ahora, como vos mismo me decías el sábado pasado, cuando yo te preguntaba por el carácter estratégico o no de las elecciones en Ecuador, me dijiste, bueno, si hace 20 años preguntabas por Ecuador, gracias si se sabía del centro del mundo, que la capital es Quito, pero de Correa para acá pasó algo. ¿Y qué pasó? ¿O qué pasa? Porque de ninguna manera se puede hablar en carácter pretérito, ¿no? A ver, como en tantas oportunidades podés mirar el vaso lleno o el vaso medio vacío. Vamos a ver en este caso concreto. Vaso medio lleno, el correísmo con Andrés Araoz como candidato obtiene el 32% de los votos, pasa a segunda vuelta, no alcanza el triunfo en primera vuelta, pero también es la primera minoría en la próxima Asamblea Nacional, después de 4 años de persecuciones sistemáticas en contra de Rafael Correa, ministros, ministras, exiliados, perseguidos por la justicia, hostigamiento de todo tipo, quiebre del partido, destrucción del partido, ruptura del partido. A pesar de todo esto, el correísmo llegó para quedarse, aparentemente, o por lo menos en esta etapa histórica. Después de 10 años, logra, y después de 4 de persecuciones,
ser la primera fuerza política. Claro, si haces un análisis del vaso medio vacío, ves que el correísmo va perdiendo fuerza. Estaba leyendo hoy en un medio de comunicación de Ecuador, justamente un muy interesante análisis de cómo el correísmo viene perdiendo fuerza. Es verdad, Andrés Arauz en primera vuelta tiene menos que Lenín Moreno en la primera vuelta hace 4 años, que era el candidato de Correa. El otro elemento que hace también a la situación tan confusa es que mucha gente en Ecuador todavía identifica a Lenín Moreno con Correa, porque al fin y al cabo Lenín Moreno fue puesto por Correa. Claro, Lenín Moreno después se da vuelta, Correa lo acusa de traición, cosa que es real, pero todavía mucha gente confunde. Bueno, pero Lenín Moreno, ¿es Correa o no es Correa? ¿Es el movimiento? ¿No es el movimiento? Esto es parte de la confusión que hace esta elección tan particular, y hay varios estudios que demuestran esto. Las minucias y a veces las sutilezas no son comprendidas por el gran público. Y efectivamente Lenín Moreno llegó de la mano de Correa, por más que lo persiguiera. Pedro, no parecería haber mucha sutileza en cuanto a que Lenín Moreno traicionó por a Correa. Ahora, eso no significa que a todo el mundo le quede claro. En el inconsciente queda que Lenín Moreno fue puesto por Correa. Te voy a hacer una comparación, son odiosas, pero ayudan a pensar. Estaba pensando en alguna, a ver, dale, ayúdame. Menem da un giro de políticas neoliberales diferente a lo que prometió en campaña, pero sigue siendo peronista. ¿Pero cómo? Pero si implementa algo diferente a lo que dijo en campaña. ¿Cuántas veces te encontrás con alguien que hace algo diferente a lo que prometió en campaña y vos te quedaste colgado con lo que prometió en campaña? Perdón, después de que había quedado claro que Menem era rubio y alto de ojos celestes, sino con patilla, morocho y con poncho. En el 95 gana las elecciones cómodamente. También. Entonces, cuando había quedado claro quién era Menem. Entonces, digo... No, para darte la razón en este caso. Las situaciones son más complejas. Miremos el movimiento Pachacutic, tan complejo. No sé si lo querés hablar ahora. No, porque no te va a dar. Que es el movimiento presuntamente indigenista que disputó el segundo lugar. Lo es. Está bien. En todo caso, habré querido decir que su líder es presuntamente indigenista. Tampoco es presuntamente indigenista, su líder es indígena. ¿Quién sos vos para decir que no lo es? No, simplemente disparo la sospecha. ¿Qué sospecha? El top indicó las 11. Antes de cerrar con Ecuador, algo del COVID en el mundo, justamente. Sí, no nos da el tiempo para hablar de lo que pasa en todos los lugares, pero sabemos que, a ver, un lugar como Taiwán, que en un primer momento apareció como un gran modelo y por su lucha en contra del COVID, todavía no tiene vacunas. No tienen vacunas. Y es más, rechazan la Moderna. Dicen que no está aprobada por ellos. Digo, para ver los problemas en San Francisco y en Chicago, 2 ciudades tan importantes de Estados Unidos, están retomando las clases después de casi un año de no tener clases. Alemania tiene todo cerrado hasta marzo. Digo, esto es complejo y va más allá de izquierda y derecha. Cada gobierno lo estuvo manejando a su manera, sí, con criterios políticos permanentemente en todos lados. Por supuesto, porque los temas sanitarios son políticos. Cerremos con Ecuador. Nos habíamos quedado con Pachacutic. Con Pachacutic, que es el movimiento indigenista. Yo te quise decir Manon Tropo, porque... ¿qué fue que dijo? Indigenismo o ecología sin criticar al capitalismo es jardinería. Bueno, no sé quién dijo eso. De todas maneras, a ver... no importa. El movimiento indígena... Te provoqué para chicanearte. El movimiento indígena en Ecuador... Igual ubiquemos, para Pedro, porque estamos hablando de Pachacutic, que fue la sorpresa de la elección en Ecuador, ¿se puede llamar así? No, la sorpresa fue Xavier Hervás, de Izquierda Democrática, que obtuvo el 17%, que no dio ninguna entrevista en ningún lado. Que es un tiktokero, ¿no? Exactamente, él fue la sorpresa, pero sí, Pachacutic hizo una muy buena votación. Bueno, y la verdad, la cosa es que, el Pachacutic y su líder, por lo menos electoral, sí, no sé si político también, por otro lado critica a Correa, habla de una dictadura, es como si fuera acá un movimiento indígena macrista, ponerle, en términos de criticar al populismo. Bueno, sacó una cantidad de votos interesantes, finalmente no llega al balotaje, que termina entre el que sería el candidato de Correa, así Andrés Arauz, vamos entendiendo lo macro,
y el banquero Guillermo Lasso. Correcto. Bien. Aunque va a haber recuento de votos ayer en una reunión del Consejo Nacional Electoral, la OEA, Lasso y Yacu Pérez determinaron que hay que recontar un 100% de los votos en la provincia de Guayas y 50% en otras provincias, dejando afuera del conteo, ojo, a Andrés Arauz. Bueno, y ahora sí vamos a Pachacuti. A Pachacuti, los indios, y decí lo que dijiste fuera de micrófono. Pero por supuesto lo digo, el movimiento indígena ecuatoriano aparece con mucha fuerza en la escena política en 1990. Tuvo variaciones de todo tipo. Apoyó a Correa, se peleó con Correa, tumbó gobiernos que aplicaban políticas neoliberales, participó de gobiernos con políticas neoliberales. Yacu Pérez no fue electo de la manera más democrática para acceder a la presidencia o al cargo de candidato a la presidencia. Hay de un lado, a mi juicio, una idealización en algunas personas de los movimientos indígenas. No solo en Ecuador, querés decir. No solo en Ecuador, No, de la misma manera que hay una muy de acuerdo. idealización la de la clase obrera. romantización Claro. de los movimientos indígenas. Como de la clase obrera. Pero en la clase obrera te encontrás sectores combativos y dirigentes sindicales combativos, honestos, y sabés que está también la peor escoria. Bueno, lo mismo pasa en todos los movimientos políticos, en todos los movimientos sociales, y también pasa con los movimientos indígenas. Tenés hombres de derecha dentro del movimiento indígena, y Yacu Pérez en gran medida puede representar esto más allá de su agenda de la tierra, en contra de la minería extractivista, y tenés hombres de izquierda, que algunos de ellos lideraron la revuelta de octubre de 2019 en contra de Lenín Moreno. Tal vez el representante más conocido se llama Leónidas Issa, que apoya a Correa, pero que es parte de este movimiento indígena, no rompe, pero está en contra de Pérez. Digo, es un movimiento muy complejo, muy sinuoso, muy contradictorio. Ahora bien, pensando en la segunda vuelta, porque eso es lo que nos interesa ahora, más allá de un análisis sociológico que no nos da el tiempo el movimiento indígena, ¿qué van a hacer? Bueno, Yacu Pérez está negociando con Lasso, claramente, en contra de Correa, a quien ve como el enemigo principal. Esto no implica ni que todos los dirigentes del movimiento indígena, incluso Pachacuti, están de acuerdo con Yacu Pérez, y ya han dicho varios que no están de acuerdo, ni que las bases del movimiento indígena vayan a votar a un banquero. Pasó Brigger.